Muy buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. El último día estuvimos hablando del empirismo y de las características generales de la filosofía empirista, a la que presentamos como la antónima o la enemiga filosófica del racionalismo. Vamos a continuar hoy poniendo tres ejemplitos, intentaré ser lo más sintético posible, de tres de los autores que al menos yo considero los más importantes de esta corriente del pensamiento empirista, que son John Locke, Berkeley y David Hume. Bien, Locke se hace famoso por su crítica al innatismo de las ideas, porque él plantea la idea de que el conocimiento empieza por la sensación, es decir, por lo que nosotros llamamos pues las impresiones sensibles o el conocimiento sensible, y a partir de ese material sensible en el entendimiento se van a ir formando las ideas que tenemos sobre el mundo, pero no va a haber ninguna idea en el entendimiento que previamente no proceda de una sensación. Esto ya estaba, por otra parte, en Aristóteles, que pudo ser considerado quizás un primer antecedente del empirismo, y lo vamos a encontrar también de un modo más profundo o más, como diría yo, más desarrollado en David Hume, que para mí es el máximo exponente de esta corriente. Por tanto, para Locke no es posible que haya ideas innatas, porque las ideas innatas, al ser de nacimiento, las tendría la mente sin haber necesitado de ninguna sensación previa. Y eso para nuestro autor no es de ninguna manera posible. Así pues, todo el pensamiento que viene ya desde Platón en la antigua Grecia, todo el innatismo de las ideas de Platón, ya recordamos que Platón nos decía que el alma había conocido el verdadero conocimiento, el conocimiento inteligible o de las ideas, pues antes incluso de estar encarnada en el cuerpo, con lo que ya venían innatas podríamos decir, de fábrica. O en Descartes, que lo hemos estado también viendo en este canal, ¿no? Cuando él hablaba, por ejemplo, del innatismo de la idea de ser perfecto, ¿no? Como uno de los argumentos acerca de la demostración de Dios, ¿no? La causalidad. Si teníamos una idea innata sobre la perfección, alguien la tenía que haber puesto. Bien, pues con la crítica empirista de Locke al innatismo y con la exigencia epistemológica de que todo conocimiento tenga que nacer en una sensación, que después además él va a distinguir entre simples y compuestas, pero no vamos a entrar nosotros ahora por ahí, hace imposible, por tanto, esa creencia en ideas innatas. Por otro lado, Berkeley es un autor que a mí me llama la atención especialmente. Él se hizo muy famoso por la famosa sentencia esse est percipi, en latín, que es como nos la han legado en la historia de la filosofía y que se traduce como ser es ser percibido. Dicho de otro modo, tanta es la importancia de la experiencia sensible en el conocimiento humano para Berkeley que lo agota todo. Todo el conocimiento humano es conocimiento perceptible, es percepción pura, o dicho de otra manera, solo podemos conocer de lo real aquello que trae nuestros sentidos, o sea, aquello que es percibido. Por tanto, no hay ningún otro ser o ninguna otra realidad de la que podamos dar cuenta que la realidad percibida. Todo es ser percibido, todo es percibido, ese es percipi. Ser no significa ninguna otra cosa, o dicho de otro modo, de ahí ya podemos sacar muchísimas consecuencias también de carácter epistemológico y de carácter filosófico. Si ser es ser percibido, eso significa que todo aquello que esté más allá o fuera de la percepción sencillamente no es o no existe. Todo es percepción, eso es lo único que puede haber en la conciencia, en la pantalla de nuestra conciencia, en la pantalla de nuestra mente, es percepción, eso es todo. Sobre este tema de la percepción, pero después extrapolado quizás al pensamiento, a la mente o a la conciencia, vamos a hablar en vídeos posteriores, pero siempre tendremos como telón de fondo o como diríamos como invitación a este tipo de reflexión el pensamiento del gran Berkeley. Y finalmente vamos a ir a Hume con dos presupuestos básicos del pensamiento de Sir David Hume, que para mí es, y creo que para todo el mundo, probablemente el empirista más importante y aquel en el que fue el autor con el que el empirismo alcanzó su mayor cota de importancia y de trascendencia en la historia del pensamiento occidental. Bien, Hume, quiero decir, antes de sacar yo la suelo llamar la nueva navaja de Ockham. Los que conocéis o hayáis oído hablar de Ockham, pues habréis oído esa famosa expresión de aquel autor que estuvo ya al final de la Edad Media, ¿no? que fue Guillermo de Ockham, por cierto, un fraile de la Iglesia, pero que fue también de alguna manera un antecedente del empirismo, pero medieval, ¿no? Al contrario que Aristóteles, que lo fue del pensamiento griego clásico,
y lo que hizo Ockham fue pues prácticamente ir cargándose uno a uno los principales supuestos de la metafísica de la Edad Media, de la metafísica escolástica y de la metafísica medieval, y como fue cercenándolos uno a uno, pues se le llamó, digamos, anecdóticamente a su filosofía como una navaja, ¿no?, que iba cortando todos los pilares básicos de la metafísica medieval, y a eso se le llamó la navaja de Ockham. Y para mí David Hume es una especie de actualización también de aquella navaja de Ockham, porque lo que va a hacer es establecer un par de principios muy básicos del pensar, y luego con esos principios en la mano se va a ir cargando uno a uno todos los pilares básicos de la filosofía metafísica. Es decir, de toda aquella parte de la reflexión filosófica que versa sobre lo que está más allá de lo observable, más allá de lo físico y más allá de lo natural. Para Hume, como veremos bueno, pues en parte en este vídeo y en parte en otros vídeos posteriores, la metafísica simplemente hay que desecharla y hay que tirarla a la basura, porque no es un conocimiento digno de tal nombre, no es de hecho ningún tipo de conocimiento. Pero antes de hacer su crítica filosófica a los conceptos básicos de la metafísica, Hume nos va a establecer dos principios básicos. El primer principio básico, o digamos la primera condición previa o a priori, por así decirla, a su navaja, aunque nadie habla de la navaja de Hume, repito que esto es una especie de, bueno, pues yo estoy un poco parafraseando, por así decirlo, a Guillermo de Ockham, y lo estoy un poco llevando a unos siglos más tarde. Antes de aplicar, como digo, o antes de hacer su crítica feroz a la metafísica, Hume va a establecer dos principios previos en los que se va a basar para ello. El primero de ellos es la prioridad de las impresiones sobre las ideas. Es decir, él señala que hay dos cuestiones absolutamente básicas en el conocimiento, o dos modos de acercamiento a la realidad. Uno es la impresión, o las impresiones en plural, que es la percepción directa de un objeto cuando el objeto está delante. Si yo estoy mirando un árbol, pues en ese momento en la pantalla de mi conciencia aparece la impresión del árbol. Y mi conciencia o mi mente se convierte en una especie de espejo que está reflejando al objeto que tengo enfrente. Lo mismo da que sea un árbol, una montaña, un gato o la luna, ¿no? Cualquier conocimiento directo, lo que se ha llamado en la filosofía de intuición sensible, de percepción directa de cualquier objeto o realidad, produce en mi mente una impresión. Pero después, cuando el objeto no está delante, cuando esa realidad está ausente, la impresión deja en el entendimiento pues una especie de imagen más débil, un recuerdo, lo llamaríamos nosotros, la psicología moderna lo va a llamar imagen, que es a lo que Hume llamó idea. De esa manera, la impresión es la imagen directa del objeto cuando el objeto está presente, esa imagen en mi conciencia, en mi mente, y la idea es el recuerdo de dicha impresión en mi mente cuando el objeto no está presente. Por tanto, la diferencia fundamental entre impresión e idea es que la impresión es mucho más fuerte, ¿no? La tengo mucho más clara, más diáfana, con todos los contornos de la figura muchísimo más claramente delineados, y todo está absolutamente claro en la impresión. Sin embargo, la idea, que es un recuerdo, como estoy diciendo, una representación mental de esa impresión, es más tenue, más débil, más leve y un poco más lejana, ¿no? Es como un eco de aquella impresión. Pues el primer principio epistemológico humeano es la prioridad de las impresiones sobre las ideas. O sea, las impresiones no solo son prioritarias en el sentido de que están antes cronológicamente en el tiempo, sino que son la condición de posibilidad de que cualquier término filosófico tenga significación. Es decir, que para que nosotros podamos creer en el valor cognoscitivo de cualquier término o palabra o realidad filosófica, esa idea de la que estemos hablando debe proceder de una impresión previa. Si la idea o concepto no procede de una impresión previa, ese concepto sencillamente no es ningún tipo de conocimiento, por lo tanto es un término no significativo y por tanto completamente inválido o inadecuado. No nos sirve para hacer filosofía. De ahí que este principio primero del que estamos hablando nos invite a que cuando queramos enfrentarnos a cualquier concepto filosófico o cualquier idea, nos preguntemos antes de qué impresión procede. Si procede de una impresión, esa idea será significativa, será válida, y si no, no. Y el segundo principio epistemológico de Hume es el que divide cualquier tipo de juicio o de enunciado entre aquellos que representan o que suponen cuestiones de hecho, matter of fact, y aquellos que se refieren a relaciones de ideas. Son los dos únicos enunciados de los que podemos hablar también, digamos, con significatividad, con validez, ¿no? De modo auténtico. Para hablar filosóficamente o para exponer filosóficamente cualquier enunciado con pretensión de validez y con pretensión de significación, este enunciado tiene que ser uno de estos dos
tipos que acabo de decir, o una cuestión de hecho o una relación de ideas. Las cuestiones de hecho o matter of fact son cualquier tipo de enunciados que pueden ser directamente comprobables y demostrables, es decir, son enunciados que describen el mundo, o el mundo natural o el mundo social, es decir, cualquier juicio que sea referido a la realidad y que la realidad pueda después, y que nosotros podamos después probar por contraste con la realidad su verdad o falsedad, será una cuestión de hecho, es decir, que tiene que ser, o sea, se necesita que ese juicio o que ese enunciado pueda ser demostrado su verdad o su falsedad. No tiene por qué ser necesariamente verdadero, puede ser falso, pero tiene que ser comprobable. De hecho, este supuesto o esta exigencia filosófica que pone Hume, pues más adelante en el positivismo lógico, algunos siglos más tarde, va a ser tomado, por ejemplo, por autores tan importantes como el filósofo de la ciencia Karl Popper y otros que van a decir que para que un enunciado filosófico sea significativo tiene que ser refutable, se tiene que poder demostrar que es falso. Es decir, no solo que se pueda ver, se pueda probar si es verdadero, sino que se pueda probar que es falso, que sea demostrable, que haya alguna manera o algún medio de poderlo comparar con la realidad. Y el segundo tipo de juicios o denunciados es el que se refiere a relaciones de ideas, ¿no? O relation of ideas. Es decir, son enunciados cuya verdad depende de la relación misma entre esos enunciados entre sí. Es decir, son enunciados o entre el sujeto y el predicado de dicho enunciado que se basan en leyes universales del pensamiento y de la lógica. Por ejemplo, y de un modo más especial, en el principio de no contradicción. Eso quiere decir que esos enunciados son necesariamente verdaderos porque su contrario o su negación sería un absurdo o una contradicción lógica. Luego, su verdad hay que admitirla. ¿Por qué? Porque la estructura lógica interna del enunciado mismo nos fuerza a ello. Sería algo así muy parecido pues a las evidencias cartesianas, a aquellas ideas evidentes de las que nos hablaba Descartes, o a los juicios analíticos de los que nos va a hablar, por ejemplo, Kant, ¿no? Son enunciados cuyos predicados están contenidos en el sujeto y por tanto son verdad siempre, no añaden información nueva, pero no pueden ser negados, porque su negación o su refutación sería un absurdo o una contradicción lógica. Por ejemplo, el todo es mayor que la parte, o el triángulo tiene tres ángulos. Ese tipo de enunciados son relaciones de ideas porque su verdad depende de su estructura interna lógica y su negación sería imposible, sería necesaria. Bien, pues entonces con estos dos tipos de supuestos, de exigencias epistemológicas, Hume va a establecer, diríamos, el límite filosófico más allá del cual no podemos conocer nada. Cuando estemos hablando de términos sueltos o de conceptos filosóficos básicos, de ideas filosóficas, debemos preguntarnos de qué impresión procede. Si no procede de ninguna impresión, esa idea no será filosófica porque no aportará ningún tipo de conocimiento. Y cuando lo que nos enfrentemos sea un juicio o un enunciado, ese enunciado tiene que ser una de esas dos cosas, o una cuestión de hecho, es decir, debe ser una frase o un juicio que se refiera a hechos de experiencia y por tanto comprobables, o debe ser una relación de ideas, es decir, los enunciados propios de la lógica o de la matemática que son universalmente válidos porque su contrario es imposible. Si el enunciado no es ninguno de los dos, ni una cuestión de hecho, ni una relación de ideas, una vez más estamos ante una frase o un juicio que carece del más mínimo significado, que no aporta el más mínimo conocimiento y por tanto que no tiene ninguna importancia y que lo que hay que hacer es deshacernos de él y tirarlos a la papelera. Bien, en vídeos posteriores vamos a ver cómo Hume aplica estas dos navajas, por así decirlo, por seguir la metáfora de la que hablábamos antes, a los principales términos y juicios de la metafísica tradicional, pues para criticarla y dejar ya, digamos, el camino expedito para que después Emmanuel Kant termine ya de darle la puntilla al toro y acabe definitivamente con la pretensión filosófica de hacer de la metafísica un conocimiento. Pues nada, muchas gracias como siempre por estar aquí. Si os ha gustado podéis compartirlo o darle a me gusta o discutirlo, o debatirlo, o opinar, o poner vuestras opiniones, que para eso estamos en un sitio de intercambio de ideas. Pues muchas gracias a todos y buenas tardes, hasta el próximo vídeo.